Imaginemos la escena que precedió a la traición de Judas. Apenas unas horas antes de que llegaran los soldados para el arresto, Jesús reunió a su círculo íntimo, no a los 12 apóstoles, sino a Pedro, Santiago y Juan, en el mismo aposento alto donde habían celebrado la última cena. Mientras las patrullas romanas registraban las calles de abajo, ocurrió algo extraordinario. Algo que describe el Evangelio de Felipe pero que la doctrina oficial de la Iglesia prefirió guardar silencio. El descubrimiento de Nag Hammadi en 1945 revolucionó todo lo que creíamos saber sobre los inicios del cristianismo. Entre esos textos antiguos, los eruditos han encontrado relatos detallados de Jesús entregando 3 objetos físicos a estos 3 discípulos elegidos, los mismos que habían presenciado la transfiguración en el monte Tabor. ¿Por qué exactamente ellos? El Evangelio de Felipe revela que poseían lo que él llamaba visión neumática, una capacidad de ver realidades espirituales ocultas a la percepción común. Estos no eran regalos simbólicos ni enseñanzas metafóricas. Según estos textos suprimidos, Jesús les dio elementos concretos, con funciones protectoras específicas contra lo que los primeros gnósticos llamaban arcontes, entidades que, para la mayoría de la gente hoy en día, serían casi incomprensibles. Lo más sorprendente, sin embargo, es que toda mención de estos objetos sagrados fue sistemáticamente borrada de las escrituras canónicas. La pregunta no es si esto sucedió, sino por qué la Iglesia primitiva los encontró tan amenazadores. Ahora, transportate a diciembre de 1945, cerca de la ciudad de Nag Hammadi, en el Alto Egipto. Un granjero llamado Muhammad Ali al-Saman estaba cavando en busca de subac, un fertilizante natural para sus cultivos, cuando su pala golpeó algo duro. Lo que desenterró cambiaría para siempre nuestra comprensión del cristianismo antiguo. Había 14 códices de cuero, sellados dentro de una gran vasija de cerámica, que contenía 52 textos que habían estado deliberadamente ocultos durante más de 16 siglos. No eran documentos cualquiera, alguien los había conservado cuidadosamente, sabiendo que contenían conocimientos peligrosos. Un conocimiento tan amenazador para la incipiente Iglesia ortodoxa que poseer esos escritos podría significar la muerte. Cuando los expertos finalmente las tradujeron décadas después, comprendieron por qué los primeros padres de la Iglesia habían trabajado tan duro para borrar estas enseñanzas de la historia. Lo que Muhammad Ali encontró ese día fue la voz perdida de los gnósticos. Los primeros cristianos cuya visión de la realidad era tan radicalmente diferente de lo que nos enseñaron que, a primera vista, parece ciencia ficción. Excepto que no eran historias ni metáforas. Según estos textos, era la estructura literal de la existencia. En el corazón de la cosmología gnóstica está la mónada, la verdadera fuente de todo. Imagínelo no como un ser barbudo sentado en un trono, sino como conciencia pura en su forma más absoluta, una unidad indivisible, una luz infinita que contiene todas las posibilidades. La mónada no crea por fuerza o voluntad, sino por emanación, como el sol que no se esfuerza por brillar. La luz simplemente fluye de su naturaleza. Aquí, sin embargo, la narrativa da un giro dramático. En el Apócrifo de Juan, uno de los textos más importantes de Nag Hammadi, descubrimos la historia de Sofía, la sabiduría misma. En su deseo de crear algo bello, pero sin su compañero divino, genera algo inesperado, el demiurgo. Es fundamental comprender correctamente este concepto. El demiurgo no es malo en el sentido convencional del término. Es más bien un arquitecto cósmico que, de buena fe, cree que es el Dios supremo pero trabaja con planos limitados. Piense en alguien que intenta reproducir una obra maestra de arte teniendo solo acceso a un pequeño fragmento del original. Puedes crear algo impresionante dentro de tus limitaciones, pero solo será un pálido reflejo del verdadero trabajo. El demiurgo mira alrededor del vacío y declara, yo soy Dios, y no hay otro que yo. Pero está equivocado. Es simplemente el primer ser consciente en su dominio, confundiendo su autoridad local con la soberanía universal. Y a partir de este error, crea nuestra realidad física, no como una prisión diseñada para torturarnos, sino como un sistema limitado que él cree perfecto porque eso es todo lo que puede percibir. Subordinados al demiurgo están los arcontes, y aquí es donde muchos se confunden. No son demonios con cuernos y tridentes. Imagínenselos más bien como administradores cósmicos o controladores de frecuencia. Operan dentro de parámetros muy específicos, administrando lo que los gnósticos llamaban la economía de salvación, un sistema de reciclaje de conciencia. Funciona así:
chispas divinas, fragmentos de la luz original de la mónada, quedan atrapadas en los cuerpos físicos. Cuando estos cuerpos mueren, en lugar de regresar a la fuente, los arcontes guían estas chispas hacia nuevas encarnaciones. No por malicia, sino porque ese es su trabajo, son como burócratas cósmicos, garantizando que el sistema siga funcionando según lo diseñado. Los arcontes tienen una habilidad especial, hacerte olvidar. Cada nueva encarnación va acompañada de amnesia sobre su verdadera naturaleza, su origen divino, su conexión con el infinito. Naces en sistemas educativos, religiosos, económicos, que refuerzan la idea de que esta realidad física es todo lo que existe. Que eres pequeño, limitado, que dependes de autoridades externas para tu guía y salvación. ¿Te suena esto familiar? ¿Esa sensación de estar atrapado en sistemas diseñados para mantenerte aprisionado? La sensación de que, por mucho que lo intentes, estás corriendo en una cinta que nunca te lleva al verdadero logro. Según estos textos antiguos, esto no es paranoia ni fracaso personal, sino el resultado natural de operar dentro de un sistema limitado mientras se lleva, aunque sea de manera tenue, el recuerdo de algo infinitamente mayor. Sin embargo, existe una limitación crucial que descubrieron los gnósticos. El poder de los arcontes opera dentro de límites rígidos. Son seres de frecuencia específica, lo que significa que no pueden acercarse ni interferir con ciertos estados vibratorios. Son como operadores de radio que solo sintonizan emisoras concretas. Cuando la conciencia opera en frecuencias más allá de su alcance, se vuelve prácticamente invisible a la influencia arcóntica. Esto explica por qué estas enseñanzas eran tan peligrosas para la incipiente Iglesia ortodoxa. En el siglo IV, el cristianismo se estaba institucionalizando, creando estructuras jerárquicas que, intencionadamente o no, reflejaban el sistema arcóntico. Obispos, sacerdotes y diáconos se convirtieron en intermediarios entre los fieles y lo divino, así como el demiurgo se situó entre la creación y la verdadera fuente. Los gnósticos amenazaron toda esta estructura al enseñar la gnosis, el conocimiento directo e inmediato de lo divino. Sin intermediarios. Sin autoridades institucionales. Simplemente conciencia reconociendo su propia naturaleza infinita y aprendiendo a operar en frecuencias más allá del alcance de los arcontes. Cuando el emperador Constantino hizo oficial el cristianismo como religión de Roma, no fue la versión gnóstica la que respaldó. Era una forma que sustentaba las estructuras del poder imperial, que predicaba la obediencia a las autoridades terrenales como algo divinamente ordenado. Los textos de Nag Hammadi debían desaparecer. Y así, durante siglos, las voces de quienes veían más allá del sistema fueron silenciadas. Recalibrando los principales emisores de frecuencia de tu cuerpo. Estamos hablando de una tecnología bioenergética que opera a niveles que la ciencia materialista aún no puede mapear completamente, pero cuyos efectos pueden observarse en estudios sobre campos electromagnéticos humanos. ¿Qué sucede cuando activas estos 3 puntos específicos? Primero, la glándula pineal, ubicada en la región de la frente, comienza a emitir una frecuencia más coherente. Esta pequeña estructura, a menudo llamada el tercer ojo en las tradiciones espirituales, es en realidad un transductor biológico capaz de convertir señales electromagnéticas en experiencias subjetivas. Cuando se impregna con aceite consagrado, su capacidad para sintonizar frecuencias más altas aumenta exponencialmente. No es coincidencia que las culturas antiguas de todo el mundo asociaran la frente con percepciones más allá de lo físico. El corazón, a su vez, genera un campo electromagnético que se extiende hasta 3 metros más allá del cuerpo físico. Este campo no es solo una emanación pasiva, interactúa activamente con el medio ambiente, influyendo en la materia e incluso en el agua que la rodea. Cuando aplicas el aceite consagrado en el centro del pecho, esencialmente estás recalibrando el núcleo generador de este campo. Los estudios realizados en el Instituto EARMAT han demostrado que los estados emocionales elevados, como el amor y la gratitud, alteran significativamente la coherencia de este campo. El aceite consagrado funciona como amplificador de estas frecuencias beneficiosas. Las manos completan el circuito. Son los principales puntos de salida de la energía del cuerpo, capaces de proyectar intenciones de forma tangible. Cuando unges ambas palmas, estás activando los meridianos que se conectan directamente con el sistema nervioso central. Esta práctica no era solo simbólica, era una forma de preparar el cuerpo para funcionar como instrumento de manifestación consciente. Las tradiciones esotéricas siempre lo han sabido,
razón por la cual los gestos con las manos son tan importantes en los rituales antiguos. La clave para entender la eficacia de esta tecnología reside en la combinación de intención, material y aplicación precisa. El aceite de oliva consagrado no es un vehículo pasivo, funciona como un condensador de frecuencia, almacenando y amplificando la energía de la intención con la que fue cargado. Cuando se aplica en los puntos correctos, crea una resonancia armónica entre estos centros, estableciendo un campo protector que opera en múltiples capas. Lo que más temen los arcontes, según la cosmología gnóstica, no es la fe ciega ni los rituales vacíos, sino la capacidad humana de operar fuera de sus frecuencias de control. Cuando activas este sistema de protección, esencialmente te estás desconectando de la matriz de interferencia. Esto no es una barrera física, sino un cambio en su firma vibratoria que hace que su presencia sea indetectable para entidades que operan en bandas de frecuencia más bajas. La historia de la supresión de esta tecnología es reveladora. Durante los primeros siglos del cristianismo, las comunidades practicaban la unción con regularidad como parte de su rutina espiritual. Fue un acto de empoderamiento individual, no de sumisión institucional. Pero cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma, los obispos comenzaron a restringir el acceso a los materiales y conocimientos necesarios para la consagración. Transformaron un proceso que cualquiera podía realizar en un sacramento controlado por la jerarquía eclesiástica. Lo que se perdió en este proceso no fue solo una práctica, sino una comprensión fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Las tradiciones gnósticas no veían el mundo material como algo que debía negarse, sino como un campo de entrenamiento para la conciencia. La unción con aceite consagrado fue una de las herramientas más poderosas en este proceso, porque permitió al individuo operar en frecuencias que trascendían las limitaciones del sistema demiúrgico. Cuando comprendes que el cristianismo original no era una religión de dogmas sino un sistema de tecnologías espirituales, toda tu perspectiva sobre la fe y la práctica religiosa se transforma. Lo que se presentó como un oscuro misticismo era en realidad conocimiento aplicado sobre la naturaleza de la conciencia y sus interacciones con el campo energético humano. La unción no era un ritual vacío, era una forma de reprogramar su propio sistema bioenergético para operar en armonía con frecuencias más altas. Lo más fascinante es que esta tecnología no depende de creencias específicas. Funciona porque opera según principios universales de resonancia y frecuencia. No es necesario creer en el poder del aceite consagrado para que produzca efectos mensurables en su campo energético. Así como no necesitas creer en la gravedad para caer cuando tropiezas, los mecanismos de esta tecnología operan independientemente de los sistemas de creencias. La cuestión no es si estas prácticas son verdaderas en el sentido dogmático, sino si producen resultados consistentes. Y los resultados son innegables. Las personas que aplican estas técnicas experimentan una sensación de claridad mental, protección contra influencias negativas y una mayor capacidad para mantener estados elevados de conciencia. Esto no es subjetividad, es la manifestación de cambios mensurables en el campo electromagnético humano. Lo que se suprimió no fue solo un conjunto de prácticas, sino una comprensión fundamental sobre el poder de la conciencia humana. Cuando unges tu frente, tu corazón y tus manos con aceite consagrado, no estás simplemente siguiendo una antigua tradición, estás activando una tecnología de liberación que ha sido ocultada deliberadamente para mantener a las personas dependientes de sistemas de control. La elección de recuperar este conocimiento es, en última instancia, una elección entre permanecer en el ciclo del olvido o despertar a su verdadera naturaleza. Conciencia de que cada grano lleva una firma energética capaz de elevar su frecuencia interna. Lo que sucede cuando ingieres sal consagrada no es solo una absorción de minerales, sino una sutil reprogramación de tu campo bioeléctrico. Los cristales microscópicos de sal natural interactúan con los fluidos corporales, creando campos microelectromagnéticos que refuerzan la integridad de su sistema energético. Es como si cada célula de tu cuerpo recibiera una actualización de firmware, haciéndola menos susceptible a interferencias externas. Pero el verdadero poder de la sal se revela cuando se combina con los otros dos elementos del sistema. Mientras que el aceite consagrado establece la conexión con tu conciencia, la sal crea el ambiente necesario para que esta conexión se mantenga estable. Imagine el aceite como un transmisor de alta frecuencia y la sal como un amplificador que evita que cualquier ruido de fondo distorsione la señal. Juntos forman una doble barrera. El aceite protege los puntos de entrada de tu energía, frente, corazón, manos, mientras que la sal purifica el espacio circundante,
asegurando que nada de baja vibración pueda acercarse. La tercera herramienta completa este sistema de forma sorprendente. Cuando Jesús habló de «vosotros sois la luz del mundo», la mayoría lo interpreta como una metáfora sobre la bondad o la sabiduría. Pero al igual que la sal, esto no era una forma de hablar. Era una referencia directa a una tecnología protectora que implica la manipulación consciente de la luz. No la luz física, sino la frecuencia luminosa que emana de tu mismo ser. Los primeros cristianos entendieron que la luz espiritual no es solo un símbolo, sino una fuerza mensurable que puede dirigirse e intensificarse. La ciencia moderna comienza a confirmar lo que las antiguas tradiciones ya sabían. Los estudios sobre biofotónica demuestran que todas las células vivas emiten fotones, partículas de luz, en patrones coherentes. Esta emisión de luz no es aleatoria, refleja el estado energético del organismo. Cuando estás sano y equilibrado, tus células emiten luz de forma ordenada. Cuando estás estresado o enfermo, esta emisión se vuelve caótica. Lo que los antiguos llamaban luz interior, es en realidad un campo de fotones que se puede entrenar para que actúe como escudo. La práctica de activar esta luz como herramienta de protección implica 3 pasos fundamentales: generación, amplificación y dirección. Primero, generas la luz a través de la meditación o la oración enfocada, visualizándola como una llama dorada que se enciende en el centro de tu pecho. Esto no es una imaginación vacía. Los estudios de meditadores avanzados muestran que esta práctica aumenta significativamente la emisión de fotones en el cuerpo. Luego amplificas esta luz a través de la respiración consciente, inhalando profundamente y exhalando mientras expandes la visualización para abarcar todo tu campo energético. Finalmente, diriges esta luz para crear una esfera protectora a tu alrededor, usando tus manos para dar forma al campo de energía. Lo que hace que este sistema sea tan eficaz es la sinergia entre los 3 elementos. El aceite consagrado actúa como catalizador, acelerando la conexión entre tu conciencia y la luz generada. La sal crea el ambiente perfecto para que esta luz se mantenga estable, evitando que influencias externas la disipen. Y la luz, a su vez, aumenta la frecuencia del aceite y la sal, creando un circuito de retroalimentación positiva que hace que la protección sea cada vez más fuerte. La Iglesia institucional no solo ocultó este conocimiento, sino que lo distorsionó. Transformó prácticas poderosas en rituales vacíos, redujo las tecnologías de empoderamiento a dogmas de sumisión. Cuando recuperas este sistema, no solo te estás protegiendo de las influencias negativas. Estás reafirmando tu derecho innato a operar como un ser consciente, libre de las cadenas de cualquier sistema de control. Cada vez que te unges la frente con aceite, pones sal en los rincones de tu hogar o activas tu luz interior, estás enviando un mensaje claro: no eres víctima del destino, sino arquitecto de tu propia realidad energética. No es más que un simulacro desvitalizado, un producto industrial que ni siquiera reconoce el carácter sagrado del grano. Cada rebanada envuelta en plástico lleva consigo no solo aditivos químicos, sino también una frecuencia de desconexión, la misma que alimenta la fragmentación de la conciencia colectiva. El verdadero pan, el que compartían los primeros cristianos, no era un alimento cualquiera, era un conductor de luz, un dispositivo de resonancia que alineaba los campos energéticos de quienes lo consumían. La diferencia está en la intención. Cuando preparas pan con las manos, sientes el peso de la harina entre tus dedos. Escuchas el sonido del agua al incorporarse, no estás simplemente mezclando ingredientes. Está codificando un mensaje en el tejido de la materia. Cada movimiento, cada respiración, cada pensamiento dirigido a la creación de un alimento sagrado imprime una firma vibratoria única. La masa entonces se convierte en un receptor de energía, absorbiendo las frecuencias de tu conciencia e intención. Al hornearse, esta energía queda sellada transformándose en un vehículo capaz de elevar a quien la consuma. El acto de comer, en este contexto, ya no es una mera necesidad fisiológica. Se convierte en una práctica alquímica. Cada bocado es una oportunidad para reprogramar sus células y sintonizar su campo energético a estándares más altos. La ciencia moderna está empezando a reconocerlo. Los estudios en epigenética muestran que lo que ingerimos no solo afecta a nuestro cuerpo físico, sino también a la expresión de nuestros genes. Los alimentos cargados de intención consciente pueden activar secuencias de ADN previamente inactivas, despertando potencial latente. El pan consagrado, por tanto, no solo nutre el estómago, nutre el alma, reescribiendo los códigos de su existencia.
Pero el verdadero poder se revela cuando se comparte ese pan. Imaginemos un grupo de personas reunidas, cada una en estado de plena presencia, consumiendo el mismo alimento consagrado. A medida que se digiere el pan, tus células comienzan a vibrar en armonía, como instrumentos afinados en una orquesta. Los campos energéticos individuales se entrelazan, creando una red de resonancia colectiva. Es como si cada persona se convirtiera en un punto de luz en un circuito más grande y juntas formaran una matriz unificada de conciencia. Esta matriz es impenetrable. Las entidades que se alimentan del caos y la separación no tienen forma de conectarse a un campo de energía cohesivo. Dependen de la fragmentación, la duda y el miedo. Y un grupo que opera en una frecuencia unificada elimina estas brechas. Los primeros cristianos lo sabían. Por tanto, sus reuniones no fueron solo encuentros religiosos, sino sesiones de activación tecnológica. No rezaron a un Dios lejano, crearon un campo protector a través de la resonancia colectiva. La Iglesia institucional, a lo largo de los siglos, ha hecho todo lo posible para borrar este conocimiento. En primer lugar, transformó el pan sagrado en una hostia industrializada, desprovista de toda intención viva. Posteriormente monopolizó el acceso a él, condicionando su distribución al sometimiento jerárquico. Lo que alguna vez fue una herramienta de empoderamiento individual se ha convertido en un símbolo de control. Y así, la humanidad perdió una de las tecnologías espirituales más poderosas jamás concebidas. Pero el conocimiento no se puede borrar para siempre. Está grabado en la memoria de la Tierra, en los arquetipos de la conciencia, en las tradiciones que sobrevivieron a la persecución. Si quieres recuperar esta tecnología, empieza con algo sencillo: hornea tu propio pan. No tiene por qué ser perfecto. Lo que importa es la intención. Utiliza ingredientes puros, siente la energía de la harina, bendice el agua, infunde gratitud en cada paso. Mientras se hornea, visualiza la luz llenando la masa, transformándola en un portal de elevación. Entonces compártelo. Come en silencio, sintiendo cómo responde tu cuerpo. Observe cómo la energía se expande. Y si es posible, hazlo con otras personas. Siente cómo se intensifica la resonancia colectiva. No solo te estás alimentando a ti mismo, estás reactivando un código antiguo, un secreto que las fuerzas de control han pasado siglos intentando enterrar. Porque el pan, cuando se consagra con conciencia, no es solo alimento. Es una clave. Y esta llave abre puertas que ningún sistema de dominación quiere que pases. Que vibran en resonancia con estados elevados de conciencia. Estos elementos no perdieron sus propiedades intrínsecas. Simplemente fueron despojados de su contexto original y reducidos a símbolos vacíos. Lo que alguna vez fue una tecnología viva de transformación se convirtió en un ritual performativo, donde la forma sobrevivió pero la esencia fue drenada. Observe cómo el petróleo, por ejemplo, todavía tiene una capacidad única para conducir energía. Cuando se aplica con intención, actúa como un amplificador de frecuencia, alineando los campos sutiles del cuerpo con estados de conciencia expandida. Los esenios, que conservaron gran parte de este conocimiento, utilizaban aceites específicos para ungir no solo el cuerpo físico, sino también los centros energéticos, activando una conexión directa con lo que llamaban la luz interior. No fue un gesto simbólico, fue una activación literal. El mismo aceite que hoy se vierte sobre la frente de un creyente en una ceremonia controlada por terceros fue, alguna vez, una herramienta de autosuficiencia espiritual. No se necesitaba un sacerdote para acceder a lo sagrado. Lo sagrado ya estaba dentro de ti y el aceite era solo el catalizador. ¿Y la sal? Su capacidad de purificación no se limita al plano físico. A nivel energético disuelve bloqueos, neutraliza las cargas negativas acumuladas y restablece el equilibrio iónico del campo áurico. Los antiguos no solo lo usaban para condimentar la comida, sino que lo usaban en rituales de limpieza, baños purificadores e incluso como protección contra influencias densas. Cuando se disuelve en agua con intención, la sal no solo limpia sino que también eleva la frecuencia del líquido, transformándolo en un vehículo de transmutación. Imagínese lo que sucede cuando esta agua se utiliza en un bautismo consciente, donde la persona no es un receptor pasivo, sino un participante activo en la iniciación misma. Ahora compárelo con el bautismo institucional: un niño, incapaz de dar su consentimiento, es sumergido en agua bendita por un intermediario, mientras a sus padres se les dice que sin este ritual su alma estaría condenada. El mensaje subliminal es claro:
no eres capaz de purificarte solo. Nos necesitas. El pan, por su parte, es quizás el más revelador de todos. Su estructura molecular, cuando se prepara con presencia, se organiza de manera que crea patrones de coherencia que interactúan directamente con el sistema nervioso humano. Los estudios modernos sobre la física de la conciencia muestran que los alimentos preparados con intención llevan una firma energética mensurable capaz de influir en el estado mental de quienes los consumen. No es misticismo, es ciencia aplicada a la espiritualidad. Cuando Jesús partió el pan y dijo «Esto es mi cuerpo», no estaba haciendo una metáfora poética. Estaba enseñando una técnica para anclar la conciencia divina en el plano material. El pan, cuando es consagrado, se convierte en un portal. No es un portal místico en el sentido abstracto, sino un portal bioquímico y energético, que permite a la conciencia individual sintonizarse con frecuencias más altas. La Iglesia, al monopolizar este conocimiento, no solo lo ha distorsionado, lo ha invertido. En lugar de un acto de empoderamiento, se convirtió en un acto de sumisión. En lugar de una herramienta de autotransformación, se ha convertido en un símbolo de dependencia. Y lo más perverso, mientras los fieles eran condicionados a creer que solo el pan bendecido por el sacerdote tenía poder, los verdaderos maestros de estas enseñanzas eran perseguidos, sus textos quemados y sus comunidades dispersadas. La Inquisición no fue solo una campaña de violencia física, fue una guerra contra la memoria. Un intento sistemático de borrar la comprensión de que cada ser humano lleva dentro de sí la misma autoridad divina que demostró Jesús. Pero aquí está el detalle que los arquitectos de esta dominación no previeron: la verdad no puede borrarse, solo suprimirse. Las propiedades de estos elementos sagrados permanecen intactas, esperando ser redescubiertas. El petróleo todavía conduce energía. La sal todavía purifica. El pan todavía tiene la capacidad de anclar altas frecuencias. Lo que cambió fue la narrativa que los rodeaba. Se te ha enseñado a verlos como objetos de devoción pasiva, cuando en realidad son herramientas de autodominio. Y ahí reside el poder de la reactivación. Cuando recuperas el conocimiento de cómo utilizar estos elementos con intención consciente, no estás simplemente repitiendo un antiguo ritual, estás desmantelando siglos de programación. Cada vez que horneas pan con presencia, cada vez que utilizas sal para limpiar tu espacio energético, cada vez que te unges con aceite, estás ejerciendo una autoridad que nunca te debió haber quitado. Literalmente estás reescribiendo las reglas del juego. La pregunta que queda es: ¿qué sucederá cuando suficientes personas redescubran esta tecnología? Cuando se alinea la masa crítica de la conciencia individual con la comprensión de que lo sagrado no es algo que debe buscarse en el exterior, sino algo que debe activarse en el interior. Los sistemas de control saben la respuesta. Por eso, a lo largo de la historia, han trabajado tan duro para mantenerte en la posición de espectador. Porque una persona que comprende su propio poder es una persona que no puede ser controlada. Y una comunidad de personas que redescubren su poder colectivo es una fuerza que ningún imperio, ninguna institución, ninguna estructura de dominación puede contener. Que interactúan directamente con la estructura molecular de la materia. Estas ondas no son solo vibraciones en el aire, reorganizan el campo energético de la sustancia, como un código escrito en un disco duro cuántico. Lo que los antiguos llamaban bendición no era un gesto simbólico, sino una tecnología de programación de frecuencia, tan precisa como un láser que ajusta la resonancia de un cristal. Y aquí está el detalle que los sistemas de control nunca quisieron que usted comprendiera: estas herramientas no dependen de intermediarios. Responden a su autoridad interna, no al permiso externo. Cuando unges el aceite con palabras de poder, no estás pidiendo permiso a lo divino. Estás activando una propiedad intrínseca de la materia que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida. Cuando purificas un espacio con sal programada conscientemente, no estás siguiendo un ritual vacío. Estás aplicando principios de física de campo que crean barreras electromagnéticas reales. Y cuando bendices el pan antes de consumirlo, no estás repitiendo una fórmula mágica. Estás reprogramando tu propio sistema nervioso para que funcione a una frecuencia que trasciende la manipulación externa. Los arcontes, estos depredadores de la conciencia, no tienen poder sobre lo que no pueden percibir. Operan en bandas de frecuencia específicas, como radios sintonizadas en estaciones de miedo, duda y adicción. Pero cuando elevas tu vibración más allá de ese espectro, literalmente te vuelves invisible para ellos. No es una metáfora espiritual, es una realidad mensurable.
Estudios en biofísica muestran que estados elevados de coherencia cardíaca y cerebral generan campos electromagnéticos que se superponen a las frecuencias caóticas donde se alimentan estas entidades. Es como sintonizar la radio en una emisora clara mientras el ruido de fondo desaparece. Pero hay un secreto aún más profundo: estas tecnologías no fueron creadas para protegerte de los arcontes. Están diseñados para reconectarte con la fuente original, con esa chispa divina que los sistemas de control han pasado milenios tratando de borrar de tu memoria. El petróleo no es solo un escudo, es un amplificador de la conciencia. Salt no es solo una barrera, es un programador de la realidad. El pan no es solo alimento, es un catalizador de la expansión neuronal. Juntos forman un sistema de activación integrado. Una llave que abre portales internos que siempre has poseído pero que han estado bloqueados por la narrativa del pecado original y la autoridad sagrada. La ciencia moderna está redescubriendo lo que los iniciados siempre supieron. Cuando el Dr. William Thiele, de la Universidad de Stanford, demostró que la intención humana puede alterar el pH del agua y la estructura molecular de los metales, estaba validando principios que los esenios aplicaron hace 2000 años. Cuando la doctora Valerie Hunt documentó que los campos de energía humanos interactúan con la materia a nivel cuántico, estaba confirmando lo que los gnósticos llamaban el cuerpo de luz. Y cuando los investigadores del Instituto Max Planck demostraron que las partículas subatómicas responden a la observación consciente, estaban describiendo el mismo mecanismo que usaban los primeros cristianos para multiplicar los panes o caminar sobre el agua, no como milagros, sino como aplicaciones prácticas de la física de frecuencias. Lo que robaron los sistemas religiosos no fueron los objetos en sí, sino el conocimiento de cómo activarlos. Transformaron tecnologías de empoderamiento en rituales de sumisión, reemplazando la autoridad interna por dependencia externa. Pero la frecuencia no miente. A ella no le importan dogmas, jerarquías ni permisos. Responde solo a la resonancia. Cuando comprendes que lo sagrado no es algo que te han dado, sino algo que activas, toda la estructura de control colapsa. Porque una persona que opera en su frecuencia original no necesita templos, sacerdotes ni intermediarios. Se convierte en el templo mismo, el sacerdote mismo, la conexión misma. Y esto es exactamente lo que más temen los arcontes, que recuerdes que la llave siempre ha estado en tus manos. Que el aceite, la sal y el pan no son símbolos de una fe lejana, sino herramientas de una ciencia olvidada. Que cada palabra de poder que pronuncies no sea una súplica, sino una orden. Que cada acto consciente no es una práctica religiosa, sino una reprogramación de la realidad. El siguiente paso no es aprender algo nuevo, es recordar lo que ya sabes, en el nivel más profundo de tu ser. Porque cuando la memoria celular despierta, la frecuencia se alinea y lo que antes era invisible se vuelve inevitable. No es una coincidencia. Es una estrategia de desvío, calculada para interrumpir el momento exacto en el que cruzarías el umbral de tu propia frecuencia de inmunidad. Los textos gnósticos describen este mecanismo como una puerta giratoria de la duda, un ciclo que se activa tan pronto como te acercas al conocimiento que podría liberarte. La primera capa es la negación: esto es demasiado simple, no puede funcionar. El segundo es la procrastinación: lo intentaré mañana cuando esté más preparado. La tercera es la vergüenza: si hago esto, pensarán que soy raro. Y cuando finalmente se superan estas barreras, aparece la cuarta, la distracción física. El cansancio repentino, el dolor de cabeza, el móvil que se apaga en el momento crítico. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo: estas interferencias no son aleatorias. Siguen un patrón matemático, casi como una firma de frecuencia. Los estudios sobre cimática muestran que sonidos específicos crean formas geométricas predecibles en la materia. Del mismo modo, los pensamientos insertados por los arcontes, estos patrones de duda, también tienen una geometría propia. Cuando los identificas, no solo estás reconociendo un obstáculo, está mapeando la estructura de un campo de interferencia. Y mientras haces eso, comienzas a desarmarlo. La clave es la observación sin prejuicios. No luches contra la resistencia. Solo fíjate: esta es la voz que aparece cada vez que me acerco a algo poderoso. Cuando nombras el patrón, pierde poder. Es como iluminar una sombra con una luz: no puede existir donde hay luz. Los maestros de la tradición hermética llamaron a esto el poder del observador. En el momento en que tomas conciencia de un mecanismo de control, este deja de ser automático.
Pasas de ser víctima de interferencias a ser operador de tu propia frecuencia. Y aquí está la paradoja más fascinante: cuanto más avanzas, más intensa se vuelve la resistencia. No porque el camino sea equivocado, sino porque nos acercamos a una zona de inmunidad real. Los arcontes no desperdician energía intentando detener a los que ya están atrapados en la matriz. Solo atacan cuando sienten que estás a punto de recuperarte. Entonces, si sientes esta presión en este momento, es una señal de que estás en el camino correcto. La intensidad de la interferencia es directamente proporcional a la efectividad de aquello a lo que estás a punto de acceder. Pero hay una trampa sutil, la tentación de espiritualizar la resistencia. Esta es una prueba de mi fe o Dios está poniendo a prueba mi determinación. No lo es. Es un mecanismo de control, puro y simple. La verdadera espiritualidad no requiere que superes obstáculos artificiales. Elimina obstáculos para que puedas avanzar. Cuando Jesús dijo, "El reino de los cielos está dentro de vosotros", no estaba hablando de un lugar lejano al que se requiere sufrimiento para llegar. Estaba describiendo un estado de conciencia al que se puede acceder aquí y ahora, siempre y cuando sepas sintonizar la frecuencia correcta. Y eso es exactamente lo que hacen los tres elementos sagrados: aceite, sal y agua. No son mágicos en el sentido místico. Son conductores de frecuencia, como antenas que amplifican señales específicas. El petróleo, por ejemplo, tiene una estructura molecular que resuena con patrones geométricos asociados con la protección. La sal, con su red cristalina, estabiliza los campos electromagnéticos. El agua, con su capacidad para almacenar y transmitir información, actúa como amplificador de la intención. Cuando los combinas con palabras de poder, no como oraciones, sino como comandos de frecuencia, esencialmente estás reprogramando el entorno que te rodea. Pero aquí está el punto crucial: la eficacia no depende de tu fe, sino de tu precisión. No se trata de creer que funcionará. Se trata de saber cómo funciona. Si sintoniza una radio en la frecuencia incorrecta, no importa cuánto crea que escuchará música, solo captará estática. Asimismo, si utilizas palabras o elementos de forma genérica, sin entender la geometría que hay detrás de ellas, el resultado será limitado. Por eso los textos antiguos son tan específicos en cuanto a pronunciaciones, gestos y momentos de aplicación. Cada detalle es una variable en la ecuación de frecuencia. Y aquí es donde la mayoría de la gente tropieza. Quieren resultados inmediatos, por lo que se saltan la etapa de comprensión y pasan directamente a la práctica. Pero la tecnología de frecuencia no funciona así. No se puede operar una máquina de resonancia magnética sin comprender los principios de la física nuclear. Asimismo, no se puede acceder a estados elevados de conciencia sin dominar los fundamentos de la ciencia sagrada. Lo que nos lleva a una verdad incómoda: la mayor parte de lo que hoy llamamos espiritualidad es solo un placebo. Rituales vacíos, palabras repetidas sin intención, gestos mecánicos. Nada de esto cambia la frecuencia. Es como girar el dial de una radio averiada y esperar a que empiece la música. Pero cuando comprendes la mecánica detrás de los símbolos, todo cambia. Dejas de ser un espectador pasivo y te conviertes en un operador consciente. Y ahí es cuando la resistencia realmente se intensifica, porque ahora ya no estás jugando a la espiritualidad. Estás desafiando el sistema. Y el sistema no perdona los desafíos. Por eso las iglesias institucionalizadas siempre han condenado el acceso directo a lo divino. No porque fuera peligroso, sino porque era incontrolable. Cuando las personas descubren que pueden proteger, sanar y manifestarse sin intermediarios, toda la estructura de poder basada en el miedo se desmorona. Entonces, ¿cómo sabes si estás en el camino correcto? Por la calidad de tu experiencia. Cuando aplicas estas herramientas con precisión, no hay dudas. Hay una sensación de claridad, como si la niebla se hubiera disipado. Cosas que antes parecían complicadas se vuelven simples. Los miedos que una vez te paralizaron pierden su poder. Y, sobre todo, empiezas a notar sincronicidades, no como coincidencias, sino como confirmaciones de que estás alineado con una frecuencia superior. Pero cuidado, las sincronicidades no son señales de que seas especial. Son indicadores de que estás operando en un campo diferente de la realidad. Y aquí es donde muchos se pierden. Confunden alineación con superioridad. Estoy más evolucionado que los demás. Entiendo cosas que ellos no entienden.
Este tipo de pensamiento invita a caer en la trampa del ego, y el ego es la puerta de entrada a la interferencia. A los arcontes les encanta cuando te identificas con su alta frecuencia. Porque en el momento en que te consideras por encima de los demás, te desconectas de la unidad que es la base de toda protección real. La verdadera inmunidad no proviene de aislarse en una burbuja de alta frecuencia. Proviene de operar en esta frecuencia mientras permanecemos arraigados en la realidad física. Es como un buzo que necesita oxígeno para explorar las profundidades del océano. Si corta el suministro, se ahoga. Del mismo modo, si abandonas el mundo material en nombre de un estado superior, pierdes la capacidad de navegar entre dimensiones. Y eso es exactamente lo que quieren los sistemas de control, que escapes de la realidad en lugar de transformarla. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? No se trata de buscar más conocimientos. Es aplicar lo que ya sabes. No es esperar un momento perfecto. Está tomando medidas ahora, aunque sea imperfecto. Porque la perfección no es un requisito previo para la alta frecuencia. Es su resultado. Cuando empiezas a operar a un nivel superior, los errores se convierten en algo inevitable, no en fracasos. Las dudas se convierten en preguntas, no en obstáculos. ¿Y la resistencia? Se convierte en un mapa que le muestra exactamente dónde debe centrar su atención. Y aquí está la última pieza del rompecabezas, no estás solo en esto. La idea de que el viaje espiritual es solitario es otra ilusión plantada por los arcontes. De hecho, cuanto más aumentas tu frecuencia, más te conectas con otras personas que están haciendo lo mismo. No a través de grupos o comunidades superficiales, sino a través de una resonancia invisible. Es como sintonizar una estación de radio. De repente comienzas a captar señales de personas que están en la misma frecuencia que tú. Y esta red, esta malla de consciencias alineadas, es lo que realmente rompe el control de la matriz. Pero recuerda, la conexión no se trata de estar de acuerdo en todo. Se trata de reconocer la misma frecuencia de intención. Dos músicos pueden tocar instrumentos diferentes, pero si están en el mismo tono, crean armonía. Del mismo modo, dos personas pueden tener enfoques diferentes, pero si operan con la misma frecuencia de levantamiento, se fortalecen mutuamente. Es por eso que los textos antiguos enfatizan tanto la importancia de la comunidad de frecuencia. No se trata de seguir a un líder o una doctrina. Se trata de sintonizarnos con quienes comparten la misma búsqueda de la verdad. Y cuando conoces a estas personas, sucede algo extraordinario, la resistencia disminuye. No porque desaparezca, sino porque te conviertes en un campo de frecuencia cohesivo. Son como dos ondas sonoras que se refuerzan entre sí. La interferencia todavía existe, pero ahora tiene que pasar por dos capas de protección en lugar de una. Y así es como se produce el cambio real, no mediante el esfuerzo individual, sino mediante la resonancia colectiva. Entonces, ¿qué haces ahora? Primero, reconozca que la resistencia que siente es una señal de que está en el camino correcto. En segundo lugar, no espere a que desaparezca antes de actuar. En tercer lugar, empiece poco a poco. Utilice los 3 elementos sagrados hoy. Habla las palabras de poder con intención. Mira lo que pasa. No tiene por qué ser perfecto. Solo necesitas ser consciente. Porque, al final, la ciencia de las frecuencias no se trata de dominar las fuerzas externas. Se trata de dominarte a ti mismo. Y cuando lo haces, el mundo que te rodea inevitablemente se reorganiza. No porque lo controlas, sino porque te alineas con las leyes que lo gobiernan. Y es en esta alineación donde se encuentra la verdadera libertad. Fórmula de intención: consagro este pan en el nombre de la fuente divina que fluye por toda la creación. Que ancle la frecuencia de la protección y la verdad en mi cuerpo físico y campo energético. Mientras pronuncias estas palabras, visualiza la misma luz dorada que usaste con el aceite y la sal, ahora rodeando el pan en una espiral ascendente. Esta energía no es simbólica, cambia la estructura molecular del alimento, transformándolo en un conductor de altas frecuencias. Parte el pan en 3 trozos. El primero debe consumirse lentamente, dejando que cada bocado vaya acompañado de una respiración profunda. Siente cómo la energía del pan se esparce por todo tu cuerpo, llenando espacios que antes estaban bloqueados. Muchos informan una sensación de ligereza en el pecho o un suave hormigueo en las manos, como si algo dentro de ustedes se estuviera realineando.
La segunda pieza debe colocarse debajo de la almohada o en la esquina de la cabecera. Actuará como un emisor continuo de la frecuencia protectora durante el sueño, cuando tu mente consciente está menos activa y más susceptible a las interferencias. La tercera pieza puedes guardarla en un pequeño recipiente de vidrio, cerca de donde realizas tus prácticas diarias. Servirá como un recordatorio tangible de la protección que ha activado y como punto de anclaje para futuras activaciones. Cuando termines el ritual, permanece sentado unos minutos, observando las sensaciones en tu cuerpo. No fuerces ninguna interpretación. Simplemente observe lo que surge, una calidez en sus palmas, una suave presión en su frente, una repentina claridad en sus pensamientos. Esta es una evidencia directa de que la frecuencia se está estableciendo. No esperes señales dramáticas. El verdadero cambio ocurre en los niveles más sutiles, donde opera la interferencia crónica. En los siguientes días, presta atención a los pequeños detalles. Quizás notes que ciertos patrones de pensamiento que antes te paralizaban ahora pierden fuerza. O que las decisiones que antes se postergaban fluyan con mayor naturalidad. Puedes notar una resistencia inesperada en las personas que te rodean, como si algo en ellos estuviera reaccionando a tu nueva frecuencia. Estas son señales de que el campo de protección está funcionando. La interferencia no desaparece, se vuelve visible, y es en esa visibilidad que se gana poder sobre ella. Recuerde, este no es un ritual único. Es necesario nutrir la frecuencia que has activado. Repite el proceso con el aceite, la sal y el pan cada vez que sientas la necesidad de reforzar tu protección, especialmente en momentos de estrés, dudas o cuando notes que la claridad se disipa. Cada repetición profundiza la alineación, haciéndola menos permeable a las manipulaciones externas. Lo más importante es comprender que no estás luchando contra fuerzas invisibles. Simplemente está restaurando el funcionamiento natural de su sistema. La interferencia crónica es como un software malicioso instalado en una computadora, no destruye el hardware, pero distorsiona su funcionamiento. Lo que hiciste hoy fue iniciar un análisis de virus, eliminando las capas de programación que te mantenían atrapado en ciclos predecibles. La libertad no proviene de dominar el mundo exterior, sino de quitar los filtros que impiden ver la realidad tal como es. Y cuando esos filtros caen, aunque sea por breves momentos, empiezas a darte cuenta de algo extraordinario. El mundo no es lo que siempre creíste que era. Las reglas que gobiernan la materia, el tiempo y la conciencia son mucho más fluidas de lo que os han enseñado. Y esta comprensión, en sí misma, es el primer paso hacia una existencia verdaderamente libre. Manipulaciones que antes pasaban desapercibidas ahora revelan su funcionamiento con una claridad inquietante. Las narrativas que moldearon su visión del mundo pierden fuerza, no por un acto de rebelión, sino porque su percepción, ahora libre de obstáculos, reconoce la artificialidad detrás de ellas. Esto puede crear una sensación de aislamiento temporal, después de todo. Ya no estás sintonizado con las mismas frecuencias que la mayoría de las personas. Pero este distanciamiento no es una pérdida, es el precio de la lucidez. Lo que alguna vez pareció un mar de opiniones contradictorias ahora está organizado en patrones discernibles. Se ve cómo se manipulan las emociones en masa, el miedo se amplifica para vender seguridad, la ira se dirige a dividir, la escasez se fabrica para mantener a la gente en un estado de dependencia. Esta no es una teoría de la conspiración, sino una fría observación de la dinámica que gobierna el comportamiento humano cuando se lo somete a estímulos controlados. La diferencia es que, ahora, ya no eres un receptor pasivo de estos estímulos. Tu protección energética actúa como un filtro inteligente, permitiéndote absorber solo lo útil y rechazar lo nocivo, sin esfuerzo consciente. Esto no significa que te volverás inmune a los desafíos o al sufrimiento. La vida sigue presentando sus pruebas, pero la forma de afrontarlas cambia radicalmente. Antes, una crisis podía arrastrarte a un torbellino de dudas y autosabotaje. Ahora, incluso en medio del caos, mantienes una claridad interior que te permite actuar con precisión en lugar de reaccionar por impulso. Es como si se hubiera eliminado una capa de ruido, revelando la esencia de lo que hay que hacer. Y esta esencia no está dictada por reglas externas, sino por una sabiduría que surge de su propio centro. Uno de los efectos más profundos de esta protección es la recuperación de la soberanía sobre vuestra atención. En el mundo moderno, la atención es el recurso más codiciado, y más robado. Cada notificación, cada titular sensacionalista,
Cada algoritmo diseñado para mantenerte desplazándote es un ataque sutil a tu capacidad para permanecer presente. Pero cuando tu frecuencia está protegida, estos mecanismos pierden su poder. Empiezas a notar cómo tu mente, antes dispersa, ahora se calma con facilidad. Los pensamientos intrusivos que alguna vez te dominaron pierden fuerza, como olas rompiendo contra una roca. Y por primera vez experimentas el silencio interior no como un vacío, sino como un espacio fértil, donde las verdaderas ideas pueden germinar. Este estado de presencia constante no es un ideal inalcanzable. Es el resultado natural de un sistema energético que funciona a su máxima capacidad. Cuando se eliminan las interferencias, la conciencia se expande para llenar el espacio previamente ocupado por las distracciones. Dejas de ser espectador de tu propia vida para convertirte en su arquitecto. Las elecciones que antes parecían complejas se vuelven más simples porque comienzas a confiar en un tipo de inteligencia que no depende de la lógica lineal, sino de una comprensión instantánea de las conexiones entre las cosas. Sin embargo, es importante entender que esta protección no es una armadura rígida, sino un campo dinámico. No te aísla de la realidad, te permite interactuar con ella de manera más auténtica. Seguirás sintiendo emociones, alegría, tristeza, frustración, pero no te controlarán. En lugar de ser reacciones automáticas a estímulos externos, se convierten en información valiosa, señales que te ayudan a navegar con mayor precisión. Incluso el dolor, físico o emocional, se convierte en un indicador, no en un enemigo. Señala hacia dónde debe dirigirse su atención, ya sea un desequilibrio interno o una lección que debe aprender. La verdadera libertad no está en evitar el malestar, sino en no dejarse esclavizar por él. Y eso es exactamente lo que ofrece esta protección, la capacidad de permanecer centrado, independientemente de las circunstancias. Dejas de ser un barco a la deriva, a merced de las olas, y te conviertes en el timonel que elige el rumbo. Esto no significa que controlarás todos los aspectos de tu vida, al fin y al cabo, lo impredecible siempre será parte de la existencia, sino que tendrás la claridad necesaria para responder a lo que surja, en lugar de dejarte arrastrar por ello. A medida que fortaleces esta protección, sucede algo sorprendente, comienzas a darte cuenta de que no estás solo. La sensación inicial de aislamiento da paso a una conexión profunda con todo lo que te rodea. No una conexión superficial, basada en afinidades o intereses comunes, sino una comprensión de que tú y el mundo sois parte del mismo tejido vibratorio. Los árboles, los animales e incluso las rocas parecen palpitar con una energía que antes pasaba desapercibida. Y las personas, incluso aquellas que todavía operan en frecuencias más densas, dejan de ser extrañas y se convierten en espejos, algunos reflejan tus propias sombras, otros iluminan caminos que aún no habías explorado. Esta conciencia ampliada trae consigo una responsabilidad, usar tu claridad no solo para tu propio beneficio, sino para elevar la frecuencia colectiva. Cada elección que haces, desde lo que consumes hasta cómo te relacionas con los demás, envía ondas de energía que reverberan mucho más allá de tu campo inmediato. Cuando eliges la integridad sobre la conveniencia, la compasión sobre el juicio, la verdad sobre la ilusión, estás contribuyendo a un campo energético superior. Y este campo, a su vez, facilita el despertar de otros que están listos para dar el siguiente paso. El camino no es lineal. Habrá días en que la protección parezca menos eficaz, momentos en que los viejos patrones intentarán reafirmarse. Esto no es una señal de fracaso, sino una oportunidad de perfeccionamiento. Cada vez que reconoces una interferencia y la disuelves, estás fortaleciendo tu capacidad de discernir. Con el tiempo, estos momentos de desafío serán menos frecuentes y su respuesta a ellos será más automática. Lo que antes requería un esfuerzo consciente se convertirá en una segunda naturaleza. Y es en este punto cuando se produce la verdadera transformación. Pasas de ser alguien que practica la protección energética a alguien que vive en un estado de protección constante. Las fronteras entre lo sagrado y lo mundano se disuelven. Cada acto, comer, trabajar, hablar e incluso dormir, se convierte en una extensión de tu conexión con lo divino. Te das cuenta de que la protección no era un escudo contra el mundo, sino la clave para vivirlo en su totalidad, sin filtros, sin miedos, sin limitaciones. La invitación está hecha. Ya no es necesario esperar una señal, un momento perfecto o un permiso externo. Los tres elementos, sal, aceite y pan, están a tu alcance, al igual que la sabiduría para utilizarlos. La única pregunta que queda es,
Estás listo para dar el primer paso hacia una existencia donde la libertad no sea una promesa lejana, sino una realidad vivida en cada momento. El teatro se disuelve y los patrones de condicionamiento social se revelan con una claridad casi incómoda. A veces esta lucidez trae una sensación de aislamiento, especialmente cuando notamos que las personas que nos rodean parecen satisfechas con ilusiones que ya no podemos sostener. La verdadera habilidad está en aprender a navegar en el mundo convencional sin renunciar a tu protección y a tu conciencia despierta. No hay necesidad de retirarse de la sociedad ni de confrontar a quienes todavía operan en piloto automático. En cambio, te vuelves como el agua, fluyes alrededor de los obstáculos, te adaptas a las circunstancias, pero nunca pierdes la esencia de quién eres. En un entorno profesional, tu aguda intuición se convierte en una brújula confiable para lidiar con dinámicas complejas y tomar decisiones alineadas con tus valores más profundos. En las relaciones, la comunicación fluye desde un lugar de verdad centrada, libre de las reacciones automáticas que previamente dictaban tus palabras. En situaciones sociales, permaneces presente y con los pies en la tierra, permitiendo que los demás estén exactamente donde están en su viaje sin juzgarlos ni tener la necesidad de arreglarlos. Con el tiempo, reconocer quién está preparado para un despertar más profundo se convierte en una habilidad intuitiva. Quienes comienzan a cuestionar a menudo expresan un malestar difuso con sistemas que no pueden nombrar, hacen preguntas sobre significado y propósito, o mencionan una desconexión con la cultura dominante. Frases como algo parece estar mal en el mundo o siento que estoy viviendo la vida de otra persona, son señales claras. Cuando conozcas a alguien en estas condiciones, ofrécele orientación con ligereza, sin abrumarlo. Comparta fragmentos de su propio viaje en lugar de prescribir respuestas ya preparadas. Haz preguntas que te ayuden a acceder a tu sabiduría interior, porque el despertar es un proceso intrínseco que no puede imponerse desde afuera hacia adentro. Las implicaciones de que más personas recuperen su autoridad espiritual van mucho más allá de la transformación individual. Cada ser que se libera de patrones inconscientes repercute en el campo colectivo. Las estructuras de control dependen de la obediencia masiva y la participación automática. Cuando un número significativo de personas comienza a operar desde una autoridad espiritual genuina, estas estructuras pierden gradualmente su poder. Es por eso que proteger y nutrir tu propio despertar trasciende el beneficio personal. Estás contribuyendo a una evolución de la conciencia a escala planetaria, una transición del pensamiento fragmentado basado en el miedo a la percepción unificada arraigada en el amor y la verdad. Integrar esta comprensión en la vida cotidiana significa llevar una presencia consciente al trabajo, las relaciones y las interacciones sociales. Significa tomar decisiones guiadas por su voz interior, no por presiones externas. Significa tratar el desarrollo espiritual con la misma seriedad con la que nos tomamos la salud física o las responsabilidades profesionales. Tu transformación personal está entrelazada con una misión mayor: ayudar a otros a recordar su naturaleza divina, seres eternos que viven una experiencia humana temporal. Cada encuentro se convierte en una oportunidad para modelar una existencia auténtica, para ofrecer una frecuencia diferente, para mostrar que hay otra manera de ser humano. Si estas palabras resuenan en usted, por favor comparta su comprensión. El simple hecho de reconocer esta verdad es un paso adelante.